Buenos días. Doy gracias a Dios por poder ver el rostro de algunos de los pastores. Estaba pensando en lo difícil que es poder visitar a cada uno, pero me acordé que el hermano apóstol San Pablo a los colosenses nunca los visitó, nunca los conoció. Entonces ya eso me consuela. Porque qué más quisiera uno, pero bueno, ahora estamos aquí, los estamos mirando, reciban un abrazo, un saludo y pues sin más preámbulos vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Bien, ministros dignos del Evangelio. Ese es nuestro tema para pastores, pero servidores que probablemente primero Dios algún día serán pastores titulares. Así es que, y algún otro que a lo mejor se coló, bueno, pues le va a tocar también, ¿verdad? Porque la palabra es aplicable para todos, ¿verdad? Vamos a tomar un texto, Filipenses 1:27, lo voy a leer. Dice, solamente, dice Pablo, solamente, una sola cosa, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí hay un verbo importante que dice Pablo, solamente les pido una cosa, en este caso, que os comportéis. Este verbo es un término que habla específicamente de la conducta que todo cristiano, pero todo pastor, todo ministro de Dios, tiene que tener, que debe ser una conducta acorde, coherente con lo que dice ser que es. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, me tengo que comportar como un cristiano, ¿no? Si digo que soy un pastor, tengo que comportarme como un pastor. Hay una historia verídica que se dio hace siglos en Europa sobre el hijo de un rey que pues tenía sus maestros particulares que lo educaban, pero el joven era un poco inquieto, un poco desproporcionado y un tanto rebelde. Y un día este príncipe, hijo de un rey, se subió a la mesa donde estaban los maestros y se subió así y empezó a brincar y los maestros lo miraron. ¿Qué comportamiento es ese, príncipe?, le dijeron. Y él dijo, no, ustedes no digan nada, yo soy hijo del rey. Y seguía con sus desplantes. Entonces uno de sus maestros le dijo, por favor, príncipe, compórtese como debe ser. Y le dice este joven, ¿No te dije que yo soy hijo del rey? Y le contesta aquel hombre, precisamente porque eres hijo del rey, debes de comportarte como tal. Eso es algo parecido a lo que Pablo les está diciendo a los cristianos y a los pastores, ¿sí? Que nos comportamos como lo que decimos ser que somos. ¿Qué somos? Hijos del Rey de Reyes, ¿sí? Mucha gente está desilusionada de muchas actividades propias del ser humano, como los políticos. Mucha gente está desilusionada de gobernantes, de las atrocidades y abusos de las policías, pero desgraciadamente mucha gente también está desilusionada de muchos pastores. Esa es una verdad que debemos de enfrentar y tenemos que ser autocríticos. Ante tantos abusos, escándalos de todo tipo de parte de algunos pastores, no todos, es obvio, pues mucha gente está desilusionada, otros están confundidos, muchos han desertado del cristianismo, mucha gente pregunta, se hace preguntas y con mucha razón, cosas como, ¿por qué el pastor no se dedica a lo suyo? Y deja de meterse en política, o es político o es pastor.
Yo necesito que mi pastor me enseñe la palabra. Yo no necesito la política, en este caso, ¿verdad? De hacer iglesia. Otros preguntan, ¿por qué siendo ministro del Evangelio no fue fiel a su llamado? No fue fiel a su familia, no fue fiel a su esposa. Otros dicen, ¿por qué siendo pastor abusó de los hermanos? ¿Por qué nos mintió el pastor de manera tan grotesca y tan deliberada y abiertamente? Hay un etcétera enorme, ¿no? Decenas de preguntas de por qué que están en la boca de muchos hijos de Dios respecto a la conducta de algunos ministros del Evangelio. Pues bien, al ministro del Evangelio y a los prospectos a ser ministros del Evangelio, Dios nos exige un comportamiento digno. Un comportamiento que vaya acorde al llamado que hemos recibido. Retomando Filipenses 1:27, solamente que os comportéis. Es como si Pablo estuviera diciéndoles algo así. Voy a parafrasear. Así que como hijos de Dios y como ministros del Evangelio, tenemos un deber más alto. Estemos donde estemos, debemos vivir como corresponde a ministros del reino de Dios y vivir de acuerdo a lo que decimos ser. Tiene que haber congruencia en nuestras vidas, hermanos. Ministros de Dios, sigo parafraseando, pórtense como tales, vivan de acuerdo a lo que enseñan. O yo diría, vivamos lo que enseñamos, no nada más lo prediquemos y no caemos en el cuadro ese que pintó Jesús de los fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes hablan, dicen, pero ni con un dedo mueven lo que le enseñan a la gente. Que su vida refleje a quienes ustedes representan. ¿A quién estamos representando? A Jesús, a un rey, al Rey de Reyes. Que nuestras vidas reflejen al que representamos. Sigo en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí quiero mencionar en esta frase de Pablo la palabra digno, porque es importante, es un comportamiento digno. Digno viene de una palabra griega que es axios. Axios se traduce literalmente como peso, pero alude al peso que se le pone a una balanza. Ustedes imaginen una balanza aquí con sus dos charolas, donde se pone trigo, pero se quiere medir 1 kilo o 2 libras y se pone un peso del otro lado equivalente a las 2 libras o el kilo. Entonces, ¿qué hace? Para saber que el peso exacto, cuando se pone el peso en esa balanza, está así. Entonces se pone y se va equilibrando hasta sacar el kilo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que significa digno. Es bien interesante porque habla, cuando el peso es proporcional en ambos lados, la pesa está en un equilibrio, ¿cierto? No está ni acá, no está tampoco acá. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que tiene que haber un equilibrio en nosotros, que él habla de dignidad. O sea, conocemos mucho de Cristo y eso es excelente, ¿sí? Pero tenemos que representar bien al que decimos conocer, tenemos que vivir lo que predicamos y ese es lo que tiene que hacer el equilibrio en la balanza. ¿Entienden? Porque muchas veces se queda acá arriba, mucho conocimiento, pero ahí es donde entra el asunto de que la gente pues nos está viendo y ahí es donde nos falta hacer pues ese peso, ese equilibrio en la balanza. En la versión Dios habla hoy, el versículo que estamos estudiando dice, solamente, en esta versión dice, solamente procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo.
Continúo en Filipenses 1:27, para que, o sea que vaya a verlos, les dice a los filipenses, o que esté ausente, presente o ausente, oiga de vosotros. 4 cosas dice a continuación, pero yo quiero enfatizar algo aquí. Dice, ya sea que cuando vaya a verlos a ustedes o esté ausente, ustedes sigan firmes, que no sean como ese tipo de persona que están trabajando ahí en la empresa y no está el manager o el jefe o el dueño y le hacen como que trabajan, ¿verdad? O sea, disimulando, y no trabajan y le flojean, pero cuando entra el dueño o el jefe se ponen disque a trabajar, ¿verdad? Y, buenos días, y tú dices, y los demás te están viendo. Entonces Pablo dice, no, miren, no porque yo sea un apóstol, al verme ya todos se portan bien. No, aunque no esté yo. O sea, ustedes deben de ser y de vivir y de manifestar lo que son, lo que dicen que son, esté yo presente o no. Toda autoridad, si todos los pastores representamos autoridad espiritual, pero hay mucha gente que representa todo tipo de autoridad. Entonces la autoridad, cuando está ausente, la gente tiende a relajarse, ¿no es cierto? El cabo no está. No, hermanos, el Señor está, y a Él es al que representamos. Entonces no podemos ser titubeantes ni de dos caras o de doble moral. No. Por eso Pablo, él era un hombre que entendía muchas cosas. Dice, miren, a mí no es necesario que yo esté presente o ausente, ustedes sigan, y les menciona 4 cosas. Dice, para que ya sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros, y viene aquí la número 1, que estáis firmes en un mismo espíritu. Aquí firmes habla de personas que son sólidas, que están afianzadas, que no se mueven de su llamado, que no se mueven de su tarea, que no se mueven de su responsabilidad. Esté Pablo o no esté, ellos debían estar conscientes de que Jesús está ahí. Pablo a los corintios les dijo, velad, estad firmes, no sean titubeantes, sean sólidos, portaos varonilmente. Les dijo 1 Corintios 16:13, para los que anotan, esforzaos. O sea, tenemos que esforzarnos, velando y continuar firmes día tras día. Y más que estos tiempos cada vez se ponen peores. ¿Están conscientes de eso, no? Entonces tenemos que estar firmes, sólidos. ¿Qué más? Les dice, y aquí vienen las cosas que Pablo esperaba de ellos, combatiendo. Es que otra versión traduce luchando juntos. Acuérdense que el ministerio se hace en equipo. No podemos estar compitiendo unos con los otros. En una iglesia local como esta, los que sirven a Dios no tienen que estar compitiendo, no, sino luchando juntos. Luchar juntos. Y aquí Pablo lo que le está diciendo es que los filipenses, en este caso, debían luchar y combatir juntos. Así nosotros tenemos que luchar y combatir juntos, y como congregaciones locales, pero también con todos los demás cristianos, dejando a un lado las diferencias, y podemos estar o no de acuerdo en algunas cosas con algunos otros hermanos en Cristo. Sin embargo, no debemos estar peleando, y menos públicamente, ni sacando los trapitos al sol de nadie, y menos decir nombres. Yo lo hice en un pasado, de lo cual recibí una reprensión de parte del Señor, y lo entendí y lo recibí. Ahora, lo que se denuncia es la conducta indigna. Eso es lo que el Señor no aprueba, y tenemos que ser exhortados. O sea, tampoco se confundan. Tenemos que ser exhortados, pero con sus debidas proporciones. Espero me esté explicando. Bueno, ¿cómo esperaba Pablo que estuvieran los filipenses? Firmes, combatiendo juntos, unánimes. Sigue leyendo ahí
1:27 de Filipenses, unánimes, es decir, unidos por la fe del Evangelio. Así es como tenemos que trabajar en la obra del Señor. Y luego en el versículo 28 de Filipenses 1 dice: y en nada, y vienen las 4 cosas que Pablo esperaba de los filipenses. En nada estéis intimidados por los que se oponen. O sea, gente que se oponía al Evangelio en los tiempos de Pablo, se repite el día de hoy. Hay gente que se opone al Evangelio. Incluso hay gente que está dentro de las filas del cristianismo y parece algo paradójico e ilógico, y es incoherente que gente que profesa cristianismo esté en contra del mismo cristianismo. Sin embargo, ahí está. Entonces Pablo dice: tampoco se dejen intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios. Nosotros tenemos que ocuparnos en eso, en lo que es de Dios. Versículo 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Eso es de inicio, ¿no? Creer en Él, amarle, servirle, etcétera, sino que también padezcáis por Él. Aquí el verbo padecer habla de situaciones difíciles y dolorosas que vendrán a nuestras vidas como ministros por causa del Evangelio. Pero si nos mantenemos firmes en la fe del Evangelio, en la doctrina limpia, pura y sana, que es la que edifica y hace crecer y llevar a la madurez a los cristianos, y permanecemos ahí, es lo que decía hace un momento, va a haber gente que se opone de manera increíble, y yo diría a veces hasta irracional, porque quien se opone a las verdades del mismo Evangelio no tiene un comportamiento digno. Está así, su balanza, todo es equilibrado. Entonces miren, andar como es digno del Evangelio es vivir firmes en las verdades del Evangelio, en la doctrina del Evangelio, en la cual debemos de combatir unidos y defender y vivir el estilo de vida y conducta que nos enseñan las Escrituras, porque todos sabemos que la Biblia es el libro donde están los patrones de conducta o las directrices de conducta que un cristiano y un pastor debe de vivir. Entonces Pablo dice: no tengan temor de gente que se opone, aunque al suceder esto nos van a causar aflicción, porque así son las cosas, como a los filipenses. Entonces no debemos de tener temor de aquellos que diciéndose o proclamándose cristianos o ministros del Evangelio viven como les da la gana en realidad. No se sujetan a la palabra de Cristo, al mensaje del Evangelio, y esos mismos son los que muchas veces, en el caso de los filipenses, los amenazaban a ellos, los agredían, a Pablo mismo lo atacaban, ¿verdad? Y le decían muchas cosas, desde falso apóstol hasta otras más. A Jesús mismo, los que decían ser pueblo de Dios lo agredieron por su enseñanza, por su palabra, y podemos ser agredidos, pero debemos de ignorar, de verdad, hermanos, no podemos engancharnos ni quedarnos ahí clavados con las ofensas que luego algunos enemigos del Evangelio suelen disparar por ahí, ¿verdad? Pablo a los Efesios les escribió en el capítulo 4 lo siguiente. Les dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Me gusta esa palabra, os ruego, porque aunque tenía la autoridad apostólica, nunca hacía sus desplantes de que aquí mando yo porque yo soy el apóstol. Todas esas conductas que no son dignas de un ministro del Evangelio, ¿no?
Hace rato que Daniel dijo, no, pues aquí están tus pastores. Pues no, sí, no, qué bueno que aclaró, porque pues no son míos. Si fueran míos ya los hubiera subastado. Pero como no son míos, no puedo hacer una terrible cosa como esa, ¿verdad que no? Entonces Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Es un ruego, no era aquí lo vas a hacer. No, tranquilos, pastores, midan su tono de cómo dirigen la iglesia, cómo le hablan a la gente. Sigo leyendo, os ruego que andéis, aquí aparece el verbo andar, como es digno, y es la misma palabra que yo explicaba al principio, pero aquí Pablo añade, dignos de la vocación con que fuisteis llamados. En el caso de un pastor, pues Dios puso esa vocación, ese llamamiento, da el don, da la gracia, y tenemos que andar como es digno de esa vocación a la que fuimos llamados. Y luego da algunas directrices Pablo, dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Eso habla de carácter, ¿sí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué les dijo Pablo esto a los efesios? Porque había situaciones entre ellos que él se enteró y por eso les escribió, no, miren, pues sean humildes, total, reciban la ofensa, olvídenla, perdónenla, pero tengan una actitud como la de Jesús, de mansedumbre, y sopórtense con paciencia, porque no hay un solo perfecto entre ustedes. Yo les pregunto aquí, ¿hay algún perfecto aquí? ¿No? Una vez pregunté si ¿hay alguna persona perfecta aquí, allá en Guadalajara? Y una hermana levanta la mano y dice, yo. Y dije, se llama perfecta. Es que a lo mejor no aclaré yo, ¿no? Yo soy perfecta, dice. Pero ustedes entienden a lo que estoy refiriendo, ¿no? No, sopórtense, aprendan a convivir entre ustedes y a soportarse, porque si no logran hacerlo, por eso se dividen, por eso se pelean, por eso hay tanto despropósito dentro de las congregaciones cristianas, y así no funciona. Y luego en el versículo 3 les dice, sean solícitos, o sea, prestos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que procuren tener paz entre ustedes, que entre los equipos que trabajan en cada congregación, que tengan paz. Miren, es ilusorio pensar que no va a haber situaciones. En todos lados las había. No, yo hice una vez un balance de los 27 libros del Nuevo Testamento, y en 26, empezaban por los evangelios hasta el Apocalipsis, de 27 libros, 26 encontré situaciones problemáticas de fallas, de errores, de pecados que cometían. Solamente hubo una carta donde no se habla ningún asunto, que es la carta a Filemón. De ahí en más es pura corrección, puro dirigir de Jesús en su doctrina, de los apóstoles que escribieron las cartas. Siempre están corrigiendo, enseñando, corrigiendo, instruyendo, perfeccionando. ¿Para qué? Pues para madurar, para crecer en el Señor. Pues eso es lo que Pablo les está diciendo a los efesios. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí, tanto con los efesios como con los gálatas, como con los filipenses, es llevarlos a un equilibrio, a un balance del conocimiento de las verdades del evangelio, que son fundamentales. Acuérdense que el pueblo de aquel entonces, del pasado, pereció porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conocimiento, estudiar y ser serios en el estudio de las verdades del evangelio. Pero Pablo los lleva al balance, que no nos quedemos en el mero conocimiento, sino en la vivencia cotidiana, cada cristiano, cada pastor, de las verdades del evangelio. Entonces nos lleva del conocimiento a la práctica, al terreno de los hechos. Porque la vida cristiana, la vida ministerial,
correcta y saludable solo se logra teniendo principios correctos y saludables. Enseñanza correcta y saludable. De otra manera, no puede haber conducta correcta y saludable. ¿Me expliqué? Porque podemos tener cada conducta que es indigna del Evangelio. Ahora, ¿de dónde se toma esa conducta? Quizás de la ignorancia, puede ser de la ignorancia o hasta de una mala interpretación de la Biblia misma. Entonces no es una enseñanza sana, equilibrada, no edifica, no la vida de los creyentes. Por consiguiente, la sana doctrina es esencial para un andar correcto. Es fundamental para un andar como es digno del Evangelio de Cristo. Porque los que dejan a un lado la sana doctrina, que les gustan los temas muy extremosos, conflictivos, que causan polémica, pues no es sana doctrina. Por consiguiente, al alimentar a la gente con ese tipo de situaciones, pues es obvio que la gente no va a tener correctas conductas, porque no hay correcto alimento, sano alimento. Entonces, se deja a un lado la oportunidad. Cuando se hace a un lado la sana doctrina, se hace a un lado la oportunidad de tener un ministerio sano, un ministerio saludable, y más para los pastores, que somos los que dirigimos a la parte del rebaño que el Señor nos encomendó. Vamos a desglosar un poquito más estas 4 versículos o 3 de Efesios 4:1. Vamos allí otra vez para enfatizar cómo los llevó del conocimiento a la práctica, a la vivencia de la palabra de Dios. Retomo Efesios 4:1. Dice Pablo: yo como apóstol, preso en el Señor. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo yo soy un preso en el Señor? Lo que quiso decir Pablo es que sus deseos personales, sus motivos, sus motivaciones, sus normas de conducta, sus objetivos, su visión, todo lo que él pensaba, todo lo que él decía y hacía, se relacionaba profundamente con Jesucristo. O sea, en otras palabras, Pablo estaba diciendo: yo no puedo hacer nada que Jesús no haya enseñado. No puedo yo tomarme la libertad de tener una conducta o hacer afirmaciones que contradigan el mismo evangelio, que por cierto es muy común en estos últimos tiempos, donde la apostasía que profetizó el mismo Jesús y el mismo Pablo se está manifestando. La apostasía no se manifiesta fuera de la iglesia con los incrédulos, se manifiesta dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice: yo les ruego, yo preso en el Señor, os ruego que andéis. El verbo andar es un verbo que se traduce literalmente de esta manera: andar alrededor de. Eso significa andar, viene de peripateo. Es la palabra griega. Peri es alrededor y pateo es caminar, ¿sí? Entonces de allí se derivan palabras como periférico, que es una circunvalación, algo que rodea, ¿no? Por ejemplo, una ciudad, el periférico. Entonces lo que Pablo está diciendo es algo así como: les ruego, les pido que ustedes anden en las actividades, alrededor de las actividades y de las cosas que tienen que ver con un ministro del evangelio. Una vez un pastor me dijo: oye Chuy, te invito unos días de vacaciones. Le digo: pues hace rato que no voy. Pues, ¿y a dónde sería bueno? ¿A dónde me invitas? Y luego me dice: a Las Vegas. Y yo pues me quedé así pensativo, ¿no? Las Vegas. Y luego me dice: ay, no me digas que pues así que vaya, ay, cruz. Le digo: bueno, pues es que en Las Vegas
Dice, no, pues ¿qué tiene? Vamos y apostamos, nos divertimos. Le digo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y me dice, claro, es en serio. Mira, se la pasa uno muy bien, te desestresas. Y le digo, oye, no, oye, ¿en serio que apuestas? Pues, ¿qué tiene? Le digo, y no me digas que el dinero que apuestas es tuyo o de la iglesia. Bueno, es que he ganado y la iglesia se ha bendecido. Ya no les quiero decir más porque me da vergüenza. ¿Se imaginan? O sea, ¿qué tiene que andar haciendo un pastor? Bueno, yo sé que hay otros atractivos, ¿no? Pero ¿qué pensaron ustedes cuando escucharon Las Vegas? ¿Qué tiene que andar haciendo un pastor ahí? Yo sé que más de alguno, ay, qué religioso ese Chuyo, pues que la libertad en Cristo y todas esas cosas que luego los llevan a tener conductas indignas de un ministro, porque se empiezan a relajarse. Y al rato ya no es Las Vegas, al rato es ya el Guasón, bar El Guasón y todas esas cosas, ¿no? Yo preso en el Señor os ruego que andéis. ¿Sí? Fíjate, nos vamos a Efesios 4:17, que dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque los efesios eran gentiles, o sea, eran no judíos. Ya no anden como los otros gentiles, como los que no conocen a Dios. Ya no anden alrededor de las cosas que andan los que no conocen a Dios. Ustedes ya no son así, que andan en la vanidad de su mente. O sea, dirigidos por sus pensamientos vacíos, torpes, y que agreden al Evangelio y a Jesús mismo con conductas indignas. Como ministros del Evangelio, por consiguiente, debemos dejar todo aquello que es inútil y vano. Habiendo tantos lugares para vacacionar, Chiapas, ¿qué me dicen Chiapas? ¿Verdad? O sea, Las Vegas, hijo, qué increíble. Entonces, no, como ministros del Evangelio debemos de dejar todo aquello que es inútil y vano, o que se puede prestar a malas interpretaciones. Porque eso va a dañar tu testimonio, ¿eh? Y entonces ya entras en esa indignidad del llamamiento de tu ministerio. Un hombre de hace 120 años más o menos dijo algo muy interesante. Sabiamente dijo lo siguiente: todo lo que enseñes que no trascienda lo eterno será eternamente inútil. Y es verdad. Por eso no debemos desaprovechar el tiempo cuando nos reunimos, que cada vez cuesta más esfuerzo reunirse. Una ciudad como esta o de donde vienen, pues cuesta trabajo reunirse, ¿no es cierto? Como para venir a escuchar las peripecias y los viajes de Chuyo Olivares, como que nada que ver, ¿sí o no? No, como que a lo que venimos, ¿verdad? A ser alimentados de la palabra. Fíjense, Pablo, el apóstol, rehusó andar en lo vano y en lo útil. Y aquí entra el ejemplo. La exhortación de Pablo, que Pablo estaba haciendo, era congruente con lo que él vivía. Por eso tenía calidad moral para hacerlo. De otra manera no hay calidad moral, y si se hace no teniendo calidad moral, entra uno en lo que la Biblia llama como hipocresía, y de eso eso no es para nosotros. ¿Verdad que no, hermanos? Por supuesto que no, tenemos que seguir creciendo. Bueno, Pablo rehusó andar en lo vano e inútil
como andaban los maestros falsos que habían penetrado la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Gálatas, o sea, los que andaban allí pululando, dando vueltas allí, que acusaban a Pablo, lo agredían y se decían apóstoles, pero eran falsos apóstoles. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, mira lo que dijo Pablo, pues defendiéndose un poco o aclarándole a los corintios de los ataques que estaba recibiendo de esos indignos del evangelio, pero que se sienten muy dignos, pero son abusivos, son manipuladores, son mentirosos. Y Pablo lo sabía perfectamente y les escribe, 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, se refiere a la predicación del evangelio, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, día con día, aunque me levante cansado, o a veces acongojado, o a veces hasta triste de tantas situaciones, a veces que las ovejas pasan, uno se carga porque duele, ¿no? Y dice, no, dice Pablo, no, dice, nosotros no desmayamos, o sea, estamos firmes, continuamos hasta el último día, hasta el día de Jesucristo. Pero luego en el versículo 2, mira lo que dice, antes bien, renunciamos a lo oculto. Voy a explicar más adelante brevemente este texto. Antes bien, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No, yo como apóstol no vivo así. Por lo tanto, Corintios, no vivan así. Efesios, no vivan así. Defeños, poblanos, jalisquillos, no vivan así. No, renuncien a estas cosas. No andamos adulterando la palabra de Dios, no, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque lo acusaban los falsos maestros, los falsos apóstoles, que lo acusaban de lo que ellos precisamente hacían. Hágame el favor, ¿sí? A menudo sucede lo mismo. Si tú eres un ministro digno, un cristiano, un sirviente, un siervo de Dios digno del evangelio, va a haber gente que te va a atacar. Ay, sí, te crees muy santurrón. Ay, sí, muy cristiano. Tú dices, mira nomás, en la misma casa de Dios, ¿no? Hay estas agresiones. Pero resulta que esos que critican tu buena conducta en Cristo, ellos están haciendo precisamente de lo que te acusan. Generalmente así funciona el asunto. Y es cuando se entra en ese asunto de ser calumniados. Y ese es un aspecto que todos los ministros dignos del evangelio necesitamos enfrentar de manera cotidiana. Porque Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué le dijo? Sufrirá, ¿qué? Persecución. Y la persecución se manifiesta de diversas formas. Una de ellas es la típica calumnia, ¿verdad? Si tú haces las cosas como el Señor nos ha dejado ahí en su palabra, pues Dios honra su palabra y Dios bendice al que obedece, ¿no es cierto? Y Dios honra al que le honra. Entonces, al que anda nomás allí haciéndose el ministro, va a ver cómo Dios te bendice. Y su corazón, como no es recto, va a sentir envidia, entre otras cosas. Y de allí brotan otras afirmaciones, que es donde entra la calumnia. Yo recuerdo cuando iniciamos Casa de Oración, allá por el año 1982, hace 40 años exactamente, yo me juntaba con pastores de la ciudad. Y un día estábamos ahí en una de esas reuniones de oración y convivíamos. Y un pastor dijo, a ver, pues vamos a presentarnos porque no nos conocemos todos. Digan cómo se llaman, cómo se llama su iglesia y cuánta gente tienen, ¿verdad? Y bueno, ya uno empezó, pues yo me llamo fulano de tal, pastoreo la iglesia tal y tengo 300 personas y otro así 500, etcétera, ¿no?
Entonces cuando me toca a mí, pues yo ya me presenté y pastoreo una congregación que inicia casa de oración, y tenemos como unos 30 jóvenes que pues ahí estamos trabajando con ellos, 30. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a medir por el número de gentes el éxito, pero eso no significa, así no se mide. El éxito en el ministerio se mide por la obediencia que tengas a la palabra, no a la cantidad de gente que tengas. Si no, pues ahí, el Papa reúne millones. Pero pues qué lástima, ¿no? Que no aproveche para enseñarles la palabra, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucedió? Bueno, empezó a correr el tiempo. Dios empezó a bendecir la obra y pues saltó por ahí alguien y me empezó a decir cosas bien terribles. Un día un pastor me llama: oye, Chuy, ¿cómo te atreves a hacer lo que estás haciendo? Y a mí me sorprende: ¿qué estoy haciendo? Le digo: ¿por qué me dices así? No, ya me dijo el pastor fulano de tal. ¿Qué te dijo? Dice: ya me dijo que lo mandaste matar. Ah, caray, yo no soy de los carteles de ningún tipo, o sea, que yo lo mandé a asesinar, eso me dijo él. Yo dije: ¿tú le crees? O sea, ¿me crees? ¿Se me ve cara de asesino? Así de sicario. Dice: bueno, la verdad es que no, pero él me lo afirmó así contundentemente. ¿Qué dices? Le dije: no, pues es una mentira terrible. No, ¿cómo? Soy cristiano para empezar. Soy un pastor. ¿Cómo yo voy a mandar matar? ¿Y por qué dice que lo mandé a matar? Porque le tienes envidia. Y ahí el Señor me dijo: es al revés. Su envidia le está provocando que te esté calumniando. ¿Qué calumnia tan pesada? ¿A poco no? Bueno, pasaron los años y llega el año 89 cuando Dios nos envía de misioneros a Sudamérica, Argentina precisamente. Ustedes conocen algo de esta historia, pero lo que no conocen es que cuando yo hice un viaje, pues después de unos meses vine a Guadalajara, pues, a ver la obra. Una hermana de la congregación se me acercó y estaba yo hablando con una persona y ella estaba ahí esperando, y mientras esperaba, ella lloraba y me veía y lloraba, así unas lágrimas. Yo dije: ay, la hermana está bien acongojada. Termino de platicar, le digo: a ver, hermana, ¿qué te pasa? Ay, pastor, dígame que no es cierto. Le digo: ¿pero de qué me hablas? ¿Por qué lloras? Dígame que no es cierto, por favor. Le digo: pero si no me dices, no te puedo decir nada. Dice: es que un pastor, el mismo que me acusó que yo lo quería matar, es que el pastor fulano de tal me dijo que usted se había ido a Argentina porque su esposa lo había engañado y quedó embarazada, y como usted la quiere mucho, se fue para disimular. ¿Eso te dijo? Entonces, pues ya había nacido la niña, ¿no? Entonces le digo: ¿a quién se parece? Ay, está igualita a usted. Y bueno, medio que lo tomamos así como ahorita que se rieron, ¿no? Pero yo me quedé pensativo y dije: ¿hasta qué punto puede llegar una persona que se dice ministro del Evangelio? Todavía lo recuerdo porque esto hace muchos años y todavía digo: ¿cómo es posible que alguien que diga que es un ministro del Evangelio se maneje con esa conducta tan indigna del Evangelio de Jesucristo? Vergonzoso, penoso. Por eso mejor no transmitan, porque me da pena. No, increíble, ¿no? Sin embargo, miren, un hombre sabio de hace poco más de 140 años dijo lo siguiente: a menudo he caído de rodillas, decía este pastor, con un sudor hirviente brotando de mi rostro bajo el peso de una nueva calumnia lanzada contra mí.
En una agonía de dolor mi corazón ha estado a punto de ser desmenuzado. Si me convierten en lodazal en las calles, si soy el hazme reír de los insensatos y si soy la canción del borracho, si todo esto es por servir al Señor, prefiero esto al aplauso que el hombre pueda brindarme. Yo cuando leí eso de un libro que escribió otro cristiano y citó a este otro pastor, yo dije, bueno, pues siempre ha estado en la historia, a Pablo le sucedió, te va a suceder a ti, nada más cuídate que tú no seas el calumniador. Allí sí no, que te vengan todas las calumnias, es más, te las profetizo. Pero como no soy profeta, no se va a cumplir nada, así es que no, van a venir. Pues quisiera decirles que no, pero van a venir. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a enganchar con el calumniador? ¿Te vas a pelear, vas a agarrar tu Facebook y le vas a decir tú también sus cositas? ¿O le vas a hacer su correspondiente video? No, dejen eso es vergonzoso. Eso no es digno de un ministro del Evangelio. Ministro del Evangelio pasa por alto la ofensa y perdona. Pero nada más cuidémonos de no ser los calumniadores, porque ahí ya estarías metiéndote en otro terreno de indignidad, en la cual, acuérdense de Saúl, lo que hizo, quiso matar a David, él sí, lo calumnió, lo agredió, y un día David dijo a una de sus hijas de Saúl, le dijo, Dios me escogió en lugar de tu padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué hizo Dios? Lo quitó. Ya no lo dejó ser más rey y se eligió uno conforme a su corazón. Y ese fue David, que no fue un hombre impecable, pero era un hombre sincero, que cuando fallaba reconocía. Un hombre que Dios dijo de él hará todo lo que yo le diga. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Lo otro no es para nosotros, hermanos, de verdad. Ni como cristianos y mucho menos como pastores o ministros del Señor. ¿Se acuerdan? Una de las máximas expresiones de Jesús en este punto: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Otro hombre de Dios dijo algo muy también a este respecto muy interesante. Dijo, hermano que está siendo calumniado, dijo, escucha esto: si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que tú eres. Si te acusa falsamente por algo, está tranquilo, porque si te conociera mejor, cambiaría la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral feo acerca de ti, quédate tranquilo, por favor, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad de lo que hay dentro de tu corazón. O sea, nos sentimos bien ofendidos, ¿verdad? Pero hay cosas que podemos tener escondidas, que es de lo que Pablo decía, yo renuncio a lo oculto. Ante todo esto es mejor perdonar, hermanos, créanmelo, es mejor perdonar, es mejor vivir en paz y pasar por alto la ofensa, la calumnia. 1 Pedro 3:13 dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí está. ¿Quién les va a poder hacer verdadero daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Causa de la justicia es por causa del Evangelio. ¿Qué eres? Bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo mismo que Pablo le dijo a los Filipenses y a los Efesios. No, tranquilos, tengan paz, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Déjaselo a Dios, deja que sea Dios el que pone la mano, el que les da su disciplina. Pero tú nunca te vengues, tú déjalo, pasa por alto la ofensa, tú compórtate bien y punto. Dice el versículo 17, porque mejor es, fíjate cómo Pedro lo dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces tú ya escoges, ¿vas a ser un ministro digno o vas a ser un ministro indigno? Si eres un ministro digno, te va a causar aflicción, pero si eres indigno, Dios te puede dejar caer su mano fuerte. Como dijeron algunos sabios del pasado, ¿para qué gastar tiempo en odios y rencores cuando existe el perdón? Ya, deja eso. Lo que hayan dicho, lo que van a decir de ti, no te enganches. Otro dijo, el perdón desbarata las calumnias más pronto que la venganza. Sí, es cierto. Otro sabio dijo, si alguien que conociste te calumnia, perdónalo, y si insiste, ignóralo. Sé indiferente a sus calumnias, pasa por alto la calumnia. Y Proverbios 19:11 dice, es de sabios tener paciencia. Y miren esta traducción, y es más hermoso pasar por alto la ofensa. Pero volvamos para terminar, 2 Corintios 4:2. Antes bien, dijo Pablo, renunciamos a lo oculto. Aquí renunciar significa rechazar, significa resistir a algo, ¿sí? ¿Qué es ese algo? A conductas indignas de un ministro. Aquí Pablo está hablando como ministro, defendiéndose un poco de los falsos apóstoles. Dice, no somos, como dice el presidente de México, ¿verdad? No somos iguales. ¿Lo han oído? No, es que no somos iguales. Siempre dice eso. Y bueno, tendrá razón en algunas cosas, ¿no? Pero Pablo dice, no, antes bien renunciamos, rechazamos, nos resistimos a andar en conductas indignas de un ministro y renunciamos a lo oculto. Miren, esta palabra es muy interesante porque viene del griego kruptos. De kruptos se deriva la palabra cripta. ¿Sí saben qué es una cripta? ¿Qué es? A ver, es una tumba. Ahora, la tumba por fuera está bonita, ¿no? Le ponen allí flores y adornan. Pero ¿qué hay 3 metros bajo tierra? Un cadáver en descomposición que huele feo, por eso se entierra al difunto, entre otras cosas o razones, porque huele mal, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que renunciamos, dice, a lo oculto, a lo que está como escondido, muy escondido, metros bajo tierra, ¿sí? Para que los demás no perciban su olor fétido, horrible, putrefacto. Y lo que Pablo está hablando aquí son de intenciones malvadas del corazón. Dice, no, yo no soy un apóstol que tiene secretos putrefactos guardados en el corazón. No, yo no soy así. Y por favor, les decía a los corintios, tampoco ustedes guarden cosas malas en su corazón. No, y porque por más que traten de disimularlas con una tumba bonita de mármol y todo, abajo todo mundo sabe que ve una cripta, todo mundo sabe que hay un cuerpo allí en descomposición. Dice Pablo, no. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Jesús conocía las intenciones del corazón? Él conoce todas las intenciones del corazón.
Las podemos ocultar y bien profundamente. Intenciones como, ya que estudie más y que me gane más la confianza del pastor, como que le falta, pero yo, si supieran quién soy yo, mira, escúchame, ni se te ocurra, te vas a meter en una bronca de la que te vas a arrepentir toda tu vida. Jamás se te ocurra despojar o agredir para quitar a alguien del ministerio en el cual Dios lo puso. Porque al que Dios te puso allí, nadie te puede quitar más que Dios, pero el que se atreva a quitarte o intentar quitarte se está metiendo directamente con Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo, Dios se equivocó al poner a Gama allá en Cancún, me hubiera mandado a mí. Entonces Dios se equivocó de ponerlo allí, Dios se equivocó de ponerlos, Dios se equivocó, pero aquí estoy yo, bien absalones esos. ¿Y vieran cómo abundan en las iglesias esos absalones? Ay, el pastor no te atendió, ¿verdad? Ay, si yo fuera el líder, mira, yo hasta iría a tu casa y te llevaría un pollo asado y comeríamos juntos, y se ganan y se roban el corazón de la gente para después, dice Pablo, no, esas son intenciones malvadas. Pero por más que las oculten, un día saldrán a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no haya de salir. Cuando dice no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, usó la misma palabra, criptos. Por más escondido que lo tengas, un día va a salir el olor y muchos lo van a oler y se van a dar cuenta lo putrefacto de tu corazón. Es mejor limpiarlo, hermanos. La sangre de Cristo sigue siendo poderosa, ¿no es cierto? Así es que limpien sus motivaciones y no anhelen algo que Dios no les dé. ¿Por qué envidiar? Miren, la envidia es uno de los sentimientos más tontos que hay. Es lo mismo que el orgullo, es uno de los sentimientos negativos más ridículos que hay. ¿De qué me voy a enorgullecer? Pues es que yo le pongo a los enfermos mis manos y se sanan. Ay, por favor. Ahora sí, con todo respeto, pero pues no hay que ser tan ridículos. El envidioso es un ridículo, el amargado es un ridículo, el orgulloso es un ridículo ante los ojos de Dios, porque nada más te ves, ¿y dónde estás dejando todo? Tampoco me vean así porque se siente medio feo. Fíjate, Segunda de Corintios, haciendo un paréntesis ahí. Bueno, ustedes recuerdan aquella mención de Jesús a los fariseos que les decía fuerte, dice, ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Por fuera son hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay, no, está feo eso. Así es que, hermanos, miren, la mayor necesidad en la iglesia de hoy es la de ministros dignos del evangelio. Hay una fuerza que está arrastrando a muchos, por todos lados, No es privativo de un país, es mundial, hermanos. Y no podemos darnos ese lujo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia. Pero la verdad es que se necesitan ministros que no se vendan, que no los compre el enemigo tan fácil. Todo esto te doy si postrado me adoras. ¡Ay! Ahí están. Y sucumben. Se necesitan ministros sinceros, honrados, pero de corazón. O sea, no más en acciones que aparentan honradez sino de corazón. Ministros que no teman hablar con claridad de lo que afecta el pecado y llamar al pecado como le corresponde, cuya conciencia sea tan leal a Jesús que aún estén dispuestos a dar su vida por Él. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías que intentaron ocultar su avaricia con una mentira? ¿Y qué sucedió? Salió. O sea, todo sale, hermanos. Y continúo, 2 Corintios 4:2. Antes bien, dijo Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aquí vergonzoso habla de acciones indignas.
que son deshonrosas, indecorosas. Manipular a las ovejas es una bajeza. Abusar de ellas es una agresión al mismo Jesús, porque lo que les hacemos a ellas se los hacemos a Jesús. Acuérdense lo que Él dijo, aplica igual. Cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, ¿por qué me persigues? No, me estás persiguiendo a mí porque lo que le estás haciendo a ellos, a mí me lo haces. Y cuando les dijo, cuando te vi hambriento te dimos de comer. No, pero ¿a ti cuándo? No, todo lo que hiciste a todos estos, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hacemos en contra, así en mala cosa del corazón, contra un miembro del cuerpo de Cristo, ¿a quién se lo estamos haciendo, hermanos? Hay que entender eso bien. Porque al entenderlo, ahí ya está el conocimiento, pero luego hay que llegar al terreno de los hechos. Eso nos va a ayudar muchísimo, hermanos. No podemos continuar como podemos estar viviendo, no, renunciar. Miren, una vez me llegó un correo que decía: pastor, necesito ayuda urgentemente. Acá, no me dijo de dónde, dice: acá pasó algo gravísimo, necesito hablar con alguien. Nuestro pastor y guía durante los últimos 25 años resultó ser un manipulador y abusador sexual. O sea, estas ya son palabras mayores, hermano. Dice, y aún abusó de sus propias hijas. Es terrible, pastor. Yo no sé cómo me voy a recuperar de esto. Me siento muy mal. Por favor, ayúdenme. Pablo decía: nosotros renunciamos lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos. Y luego añade: no andando con astucia. O sea, la astucia aquí es habilidad para hacer lo malo. ¿Sí? Una vez estaba yo en unas conferencias y pues ahí estaba uno de los predicadores y pues empezó a manipular a la gente y pues les empezó a quitar sus relojes y todo lo que traían en su cartera y los empezó ahora sí que a trasquilar. Entonces al final yo le dije: oye, pastor, yo quiero hablar contigo con todo respeto. Le digo: pero ¿sabes una cosa? Es que manipulas la palabra de Dios, la haces a tu favor y la tuerces para quitarle a la gente el dinero. Tú sabes que eso es indigno. Y luego me dice: ay, Chuy, eres tan, ¿cómo digo? Eres tan inocente. Fíjate, qué increíble. Me dice: la naturaleza de la oveja es dar lana. Y no sabías, te falta estudio. Ponte a estudiar. ¿Cómo es la vida de un pastor literal con sus ovejas? Si deja que la lana le crezca mucho, se perjudican, entonces él tiene que trasquilarlas. No, pues me di la media vuelta y dije: ¿qué le digo a este lobo? O sea, ¿cómo convencerlo? Me quería convencer a mí. Estoy haciendo mi trabajo. Es increíble lo que este hombre dijo. Así es que su naturaleza de ustedes es dar lana. O sea, esa analogía no aplica allí. Esa es una vil manipulación. Y Pablo dice: yo no. En otra parte les dice: miren, yo no he codiciado el vestido de nadie. Yo antes a los corintios les decía: ustedes son medios agarrados, no dan nada, en pocas palabras, ¿no? Pero no me interesa, yo mismo pago mi pasaje, yo mismo pago mis gastos. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Corintios? Dice: porque no le hace que me amen menos. Dice: porque a mí me fue impuesta una necesidad, yo les voy a predicar el evangelio de gracia, porque lo recibí de gracia. Pero luego recibe de los filipenses y dice: ay, les escribe: ay, filipenses, no dice así, pero pues yo lo pongo entre: ay, ustedes no son como los corintios. No, ustedes son generosos, ustedes pues están más conscientes, ¿verdad? Y pues ustedes me conocen, ustedes saben cómo soy yo. En otras palabras. Y les dijo: ustedes me enviaron para mis necesidades. ¿Se acuerdan de eso? Dice: no es que busque fruto, sino que no es que busque dádivas, sino fruto que abunde.
pero a su favor de ustedes era bien distinto. Nada que ver con ese. No, la naturaleza de ustedes, así es que, hermanos, pues órale, aquí está la trasquiladora. Y con torciendo textos y todo para. No, eso no es digno de un ministro, hermanos, la verdad. Y termino con 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, predicar el evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Repitiéndolo, reiterándolo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación o la predicación, la revelación, el compartir la verdad del evangelio. Como diciendo el apóstol Pablo que su conducta, tanto de Corintios, de Efesios, de Filipenses, de todos los que vemos ahí en la Biblia, fuera distinto, que fuera digno. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta hora. Que esta palabra quede allí, hermanos, y que permanezcan firmes, Los que inician en el servicio de Dios, no se desanimen cuando vean cosas, no más ustedes no las repitan. Sean imitadores de lo bueno y no de lo malo. ¿Sí? Imiten a los que hacen lo bueno, no a los que hacen lo malo, y el Dios de paz estará con ustedes, dijo Pablo a los Corintios. Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, la abundancia de palabra que tú nos traes, Señor, abundante gracia, palabra que trae instrucción, consolación, fortaleza, reprensión. Y la recibimos, Señor, de tu parte, porque esa es tu exigencia, tu demanda, que seamos ministros dignos, Señor, del evangelio, dignos de la vocación a la que fuimos llamados. Señor, ayúdanos, reparte abundante gracia a cada uno de nosotros, Señor, para seguir adelante. No podemos continuar, desarraiga de nosotros si estamos viviendo y continuando en prácticas o conductas indignas de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer, separados de ti nada podemos hacer. Que tu palabra, Señor, cada vez que la leamos nos reafirme, Señor, nuestra responsabilidad como pastores, como servidores, y que a la vez, Señor, para poder, con esa misma gracia recibida, poder compartir a cada uno de tus ovejas, Señor, por las que pagaste un alto precio en la cruz, y ellas son material eterno del cual vamos a dar cuentas un día, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.